¿qué tal? Os doy la bienvenida a una nueva sesión virtual, en esta ocasión con una peculiaridad y es que la vamos a compartir entre dos de las redes que tienen en marcha nuestra Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Y son la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, RedPal, y la red local, la Red de Acción Local en Salud de Andalucía, la RELAS. Porque el tema que nos ocupa hoy es un tema que es muy importante en ambas temáticas, ¿no? En la red de cuidados paliativos, porque vamos a hablar de cuidados paliativos basados en la comunidad, un asunto de salud pública, y por eso mismo también, porque es un asunto importante de salud pública y como decíamos antes, off the record, cada vez lo va a ser más por las características sociodemográficas de nuestras poblaciones, pues también es y va a ser cada vez más un asunto que nos atañe en REGAS, en la Red de Acción Local en Salud, ¿no? Porque va a ser necesario que cada vez más reforcemos bueno, pues los lazos comunitarios y los cuidados compartidos en la comunidad y el apoyo, el acompañamiento a las personas que estén en el final de la vida, que estén en una situación de enfermedad crónica avanzada, en una situación de soledad no deseada, en una situación de requerir, bueno, pues cuidados, apoyo y acompañamiento. Así que, como veis, es un tema bueno, pues que nos atañe muchísimo a ambas redes. Como decía, ya lo acabo de decir, pero lo repito, el tema de la sesión de hoy es cuidados paliativos basados en la comunidad, un asunto de salud pública. Y para esto tenemos el lujo de contar con una docente que es, yo diría que la persona más referente en esta temática hoy en día en el Estado español, porque ella ha sido una de las personas impulsoras del proyecto de ciudades compasivas, de comunidades compasivas en España, en distintas ciudades, y ahora lo están extendiendo a muchos otros lugares, no solo, o sea, también fuera del Estado español. La presento, Silvia Librada es bióloga, es doctora cum laude en Ciencias de la Salud, Epidemiología, Salud Pública y Gestión Sanitaria, con una tesis doctoral precisamente sobre el desarrollo de las comunidades compasivas en la enfermedad avanzada y al final de la vida y la evaluación del impacto en la sociedad. Hace 20 años que se dedica a los cuidados paliativos desde el desarrollo de programas y recursos, investigación e impulso de una sociedad cada vez más implicada en los cuidados y el acompañamiento de las personas con enfermedad avanzada y al final de su vida. Actualmente trabaja en la Fundación New Health, ubicada en Sevilla. Ha sido la coordinadora del Grupo de Trabajo de Comunidades Compasivas al final de la vida de la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, durante los años 2018 a 2021. Es también profesora colaboradora del Máster de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Universidad de La Rioja, de la UNIR, y también del Máster de Cuidados Paliativos de la Universidad de Málaga. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por hacernos hueco en tu agenda, que sabemos que andas muy liada y con muchas videoconferencias y con mucho trabajo de coordinación de vuestros proyectos. Muchas gracias por hacernos este hueco. Yo ya sabes que personalmente tenía muchísimas ganas de escucharte en esta sesión y de trabajar este tema en las dos redes. Así que para mí es un lujazo que contemos hoy contigo y bueno, deseando escucharte, sin más, ya te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María, por la oportunidad, ¿no? Y, bueno, por dar este espacio para compartir, que para mí es un verdadero placer. Así que, bueno, pues estoy encantada de estar aquí con todos quienes estáis hoy por aquí, ¿no? Y quienes vais a poder disfrutar y espero, ¿no? De toda esta sesión, ¿no? Em, bueno, pues invitada, ¿no? También a hablar de esta temática, como decías, María, ¿no? Es un asunto de salud pública. Eh, ¿Me podéis confirmar si se está viendo la pantalla al completo? Sí, 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 ¿verdad? perfectamente, sí. Perfecto. Como decía, ¿no? Verdaderamente los cuidados paliativos ya basados en la comunidad, pues ya empiezan a considerarse como un asunto de la salud pública, ¿no? Y yo hoy pues quería traer principalmente una serie de conceptos de lo que vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy, ¿no? Primero, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué ese matrimonio ya, ¿no? Entre la salud pública y los cuidados paliativos y cómo verdaderamente ya podemos estar hablando de esto?
Desde ahí también quería, ¿no? Y quiero abordar en las necesidades sanitarias, sociales y comunitarias, ¿no? Que hay en las personas con la enfermedad avanzada final de vida. Después hablaremos también sobre la promoción comunitaria y el desarrollo de las comunidades compasivas al final de la vida. Y no quería dejar, ¿no? Pues sin cerrar el ciclo con la evaluación que ya hoy tenemos la suerte, ¿no? De que existe y hay datos de impacto en el bienestar, en la mejora de la calidad de vida y el impacto que está provocando en la salud, el que ya estamos hablando, ¿no? De unos cuidados paliativos basados en la comunidad, ¿no? Siempre me gusta empezar con esta reflexión que se la escuché, ¿no? Un día a un amigo de cuidados paliativos, a Ricardo Martino, en una sesión en Madrid sobre cuidados paliativos pediátricos, y para mí tiene mucho que ver con nuestra propia vida y con nuestra profesión, ¿no? Cuando nacemos somos frágiles, si no nos secan, nos calientan o nos dan de comer, morimos. Cuando nacemos somos dependientes y si no nos cuidan, nos morimos. Y son condiciones de todos los seres humanos. Y los seres humanos no somos individuales, sino que somos seres colectivos, ¿no? Y estas condiciones son naturales. Por lo tanto, para mí el primer mensaje al escuchar esto fue: no nos volvamos a sentir vulnerables e indignos a los cuidados, ¿no? Y cuando pasan estas situaciones, cuando hay personas, ¿no? Que a lo mejor son personas más mayores o que están en situaciones en donde tienen que ser cuidadas, a veces nos sentimos muy vulnerables, muy dependientes, muy indignos en esos cuidados. Pues tenemos que recordar que cuando nacemos, ¿no? Y que nuestra condición como ser humanos es que somos seres frágiles y que necesitamos que nos cuiden, ¿no? Tal y como se definió hace 50 años por Marc Lalonde, los factores determinantes de la salud en los seres humanos, ya sabemos que vienen condicionados por cuatro dimensiones, ¿no? Por nuestra propia biología, por el medio ambiente, los estilos de vida y las decisiones, ¿no? Respecto a nuestra propia salud y por los sistemas de atención sanitaria. Y por entonces ya se aplicó una correlación de estos determinantes de la salud al gasto público, ¿no? Donde se veía que la mayor atribución del gasto, con un 90,6%, iba destinada a los sistemas sanitarios, pero que estos, ¿no? Pues solamente influían en un 11% en la reducción de la mortalidad. Y por el contrario, los estilos de vida, que son los que más influyen a la hora de reducir nuestra mortalidad, a estos solo se les atribuía un 1,5, ¿no? Del gasto. Así se comienza ya a aplicar un nuevo modelo de salud desde esa concepción de la dimensión social, ¿no? La salud de un ciudadano puede mejorar si se van promoviendo acciones de prevención en lugar de curación, ¿no? Y si se enfatiza mucho más en los estilos de vida saludables que pueden ir influyendo en ese mantenimiento de nuestra propia salud, ¿no? Y esto empieza a tener así ya mucho sentido para el propio concepto de la salud pública, ¿no? En la Declaración de Alma-Ata en el año 78, la Carta de Ottawa en el año 86, ya se señalaba que la mejora de la salud, el bienestar, la calidad de vida están y son mutuamente dependientes de la implicación de la comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy valioso, porque podemos proporcionar a las personas los medios necesarios para aumentar el control sobre nuestra propia salud, ¿no? Y alcanzar ese adecuado bienestar físico, social, mental, satisfaciéndonos y adaptándonos a nuestros propios entornos, ¿no? Y esto, bueno, pues es interesante, ¿no? También verlo así como concepto. Esta fotografía que veis aquí a mí me inspiró mucho y me conectó por primera vez con la vida de Jennifer y de Angelo Merendino. Angelo Merendino es fotógrafo, un fotógrafo bastante conocido. Yo estaba comenzando a trabajar por entonces ya en este modelo de cuidados paliativos basados en la comunidad, que posteriormente culminó, ¿no? En esa tesis doctoral de las comunidades compasivas al final de la vida. Y me inspiró la vida de Jennifer y cómo Angelo Merendino fue fotografiando
toda su vida, toda su situación, porque en su trayectoria de vida veo cómo se aplica, ¿no?, ese concepto de la salud pública al ser considerada la persona en toda su totalidad, ¿no? Y desde ese concepto, pues todo ser humano tiene que ser tratado, ¿no?, desde el abordaje a todas sus necesidades, y es un concepto puramente sanitario, social y comunitario, ¿no?, por la propia trayectoria de vida de la persona, ¿no? Y desde que nacemos hasta que morimos, bien sabemos que vamos a tener necesidades, ¿no? Y sobre todo necesitamos estar rodeados de personas. Por lo tanto, esa necesidad social y comunitaria siempre está presente, ¿no? Nos preparamos al nacer, nos acompañamos de personas, o por lo menos pretendemos, ¿no?, acompañarnos de personas durante toda nuestra vida, porque somos seres sociales y nos debemos preparar al morir, ¿no? Y ese es el asunto de salud pública que ya veremos más adelante, cómo el final de la vida se integra en el concepto de la salud pública, donde somos responsables de nuestra propia salud, de la forma en la que vivimos, y por lo tanto hemos de ser responsables también de la forma en la que morimos, ¿no? Hace apenas un año, esto fue en junio del 2024, se publicó un artículo muy bonito que dice que reimaginar el futuro de la salud pública debería pasar por considerar el incluir la espiritualidad como un determinante social más de la salud, ¿no?, que esté vinculado a ese bienestar personal y que sea valorado por las comunidades, ¿no? O sea, me pareció tremendamente bonito también esa llamada, ¿no?, ya no solamente a nuestra propia biología, medio ambiente, estilos de vida, atención sanitaria, sino nuestra propia espiritualidad, ¿no?, que también la que nos acerca y nos pone por delante, pues, la manera en la que vivimos y en la que morimos, ¿no? Conocemos muy bien, ¿no?, la necesidad de los cuidados paliativos a nivel mundial, ¿no? Estos datos del Atlas de Cuidados Paliativos a nivel mundial del año 2020, pues nos exponían, ¿no? 56,8 millones de personas necesitan cuidados paliativos al año. El 86% de las personas que mueren cada año lo hacen con un sufrimiento intenso e innecesario, y el 83% de la población mundial no tiene acceso al alivio del dolor, ¿no? También podemos resaltar lo que este informe de la Comisión Lancet sobre el valor de la muerte, ¿no?, expuso sobre cuáles son las realidades de cómo se muere en nuestra sociedad, ¿no? Sabemos que existe una enorme desigualdad a nivel mundial sobre la forma en la que se muere hoy en día. Sabemos que existen todavía sobretratamientos al final de la vida que inciden además en costes sanitarios, ¿no?, y en la concentración del gasto en los hospitales, que es donde se producen la mayoría de las muertes. Nos cuesta hablar de la muerte en la sociedad y a los propios profesionales. Las necesidades espirituales no están resueltas y la medicina no puede responder a estas necesidades. Muchas personas mueren mal, sabemos de qué se mueren, a qué edad, pero se sabe poco todavía sobre esa calidad, ¿no?, de cómo se muere. La medicina ha llegado a ver la muerte como un fracaso en lugar que como un proceso natural de la propia vida. La falta de disponibilidad, la falta de especialidad en cuidados paliativos, servicios de cuidados paliativos que todavía son marginales y escasos, ¿no? Pues esto verdaderamente sigue pasando. Y hoy en día, ¿no?, pues los planes para desarrollar sistemas de salud pues prestan poca o ninguna atención al final de la vida, ¿no? Se centran más en atenciones más curativas, ¿no? Y por último, pues uno de los principales aspectos de las culturas, religiones, el sentido, ¿no?, de la vida, de la muerte y de los rituales, ha sido adueñado por la medicina, de tal manera que también pues, ha perdido su propio significado, ¿no? Este gráfico salió apenas 10 días, y es una llamada a la acción, ¿no?, en donde se concluye que los cuidados paliativos deben ser reconocidos como un componente esencial de la cobertura sanitaria universal, ¿no?
y que para lograr los objetivos del desarrollo sostenible y los compromisos de la propia Organización Mundial de la Salud, pues se necesita una respuesta inmediata basada en las evidencias, bien coordinada y si no, millones de personas pues seguirán sufriendo innecesariamente al final de sus vidas, ¿no? Y esto es del 16 de mayo, ¿no? Del año 2025, ¿no? O sea que después de estar también pues viendo que en el desarrollo de los cuidados paliativos todavía son muy necesarios, ¿no? Pues todavía se pueden estar viendo pues muchas causas de esa inequidad, ¿no? Existen todavía, ¿no? Como causas de inequidad la falsa percepción o los tabúes, ¿no? O el desconocimiento que todavía hay en la sociedad sobre los cuidados paliativos. Aún se siguen asociando los cuidados paliativos con una muerte inminente, cercana, con la pérdida de la esperanza, ¿no? Y de estas cosas, pues también hay mucho de lo que hablar sobre este tema, ¿no? Porque esto limita la entrada a los cuidados paliativos, ¿no? Sabemos, ¿no? Que existe una falta de educación y formación de profesionales todavía en muchos lugares del mundo. Hay una falta de financiación insuficiente, ¿no? A que se desarrollen programas y recursos de cuidados paliativos, a que se desarrolle investigación en cuidados paliativos, ¿no? En los países de medio bajo ingreso casi que es inexistente, y si encima también son fuera del ámbito de enfermedades no oncológicas, pues también, ¿no? Todavía hay una falta de estudios y de conocimiento, ¿no? Sobre el desarrollo de cuidados paliativos, y sigue habiendo un miedo al uso de opioides, ¿no? Y de hecho en algunos países pues incluso es inexistente, ¿no? Pero bueno, aún así, pues tenemos la suerte, ¿no? De que los cuidados paliativos pues se siguen desarrollando, ¿no? Evidentemente, y siempre los hemos conocido desde ahí, ¿no? Yo siempre los he conocido desde el propio desarrollo de cuidados paliativos, desde la puesta en marcha. Yo he tenido, ¿no? Pues la oportunidad de poder trabajar con miles de profesionales, con cientos de equipos de cuidados paliativos de todos lados, ¿no? Empecé con los equipos de cuidados paliativos de Extremadura hace 22 años, cuando se pusieron en marcha por primera vez, y hoy en día pues tengo la suerte de conocer y desarrollar muchos cuidados paliativos en España, en Portugal, en Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, ¿no? Y bien sabemos que desde cualquier lugar del mundo la realidad es la que es, ¿no? Hablar de necesidades sociales, hablar de necesidades comunitarias en un contexto de enfermedad avanzada, final de vida, tiene que ver mucho con lo que somos y con la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad está cambiando, la sociedad envejece, ¿no? Y este es el último informe de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas, donde se ve esa curva de envejecimiento en el mundo, ¿no? Y que va pues con ese importante aumento. Y en contraste, pues se prevé, ¿no? Ese descenso de la natalidad que para el año 2050 pues tendremos, ¿no? A niños menores de 15 años que van a representar un 21% de esa población mundial. La sociedad envejece, aumentan también, ¿no? Los niveles de la dependencia y vivimos más tiempo, y las enfermedades pues también van en aumento, y la cronicidad, ¿no? Pues también va a ir en aumento, y además es la que origina el mayor número de fallecimientos, ¿no? Por tanto, si hablamos de envejecimiento, cronicidad, pluripatología, ¿no? Pérdida de funcionalidad que provoca discapacidad, que provoca dependencia, pues al final queda de manifiesto, ¿no? Pues que la atención no solo va a poder venir prestada por una atención sanitaria, porque también hay muchas necesidades ante esa dependencia, ante esa pérdida de funcionalidad, pérdida de la autonomía, hay mucha necesidad social comunitaria, ¿no? Por lo tanto, queda muy de manifiesto la necesidad del apoyo de la comunidad, ¿no? Y cuando la persona con la enfermedad crónica avanzada, alto nivel de dependencia, no dispone de ese apoyo comunitario, precisamente, ¿no? Pues es cuando merma su calidad de vida y puede estar provocando esos reingresos hospitalarios que nos provocan ese mayor consumo hospitalario y sanitario, ¿no? Fijaros que tal es así, ¿no? Que aparece un nuevo concepto de salud en el año 2011,
Y además con este nuevo concepto vamos a ir entrando en el siguiente punto del abordaje a las necesidades de la persona, ¿no? Porque fijaros, se habla de un desafío, de una adaptación, de un autocuidado prácticamente, ¿no? O sea, la salud es la habilidad de las personas y de las comunidades para adaptarse y automanejar desafíos físicos, mentales y sociales que se nos presenten en nuestra vida, ¿no? Vamos a vivir más tiempo con más enfermedades crónicas, así que hoy en día pues, ¿quién está saludable, no? O sea, realmente vamos a adaptarnos y a convivir con toda situación que tengamos que pueda ser física, mental, social, emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues entrando un poco en el abordaje a estas necesidades sanitarias, sociales y comunitarias durante los procesos de enfermedad, pues aquí vuelvo a presentarnos que también nos tenemos que fijar en estos detalles y darnos cuenta la situación a la que nos enfrentamos en cualquier momento, ¿no? Aquí está Jennifer, pues tratando de encender su aire acondicionado, ¿no? Y en este momento, pues tiene una necesidad y no tiene a lo mejor a quien pueda estar ayudándole a encenderlo, ¿no? Y a lo mejor, pues, porque no puede levantarse del sofá, a lo mejor tiene dolor, ¿no? En este momento ahí hay una necesidad, ¿no? Y es donde tenemos que estar viendo, ¿no? Dónde están cada una de esas necesidades. Siempre me gusta traer este maravilloso cuadro de Frank Ferris. Yo lo conocí hace 25 años, es el cuadro de los cuidados, ¿no? Em, Porque me hace ver, ¿no? Y nos hace ver, pues, que las necesidades son múltiples, ¿no? O sea, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades psicológicas, sociales, espirituales, para abordar asuntos prácticos. Cuando estamos en situaciones de últimos días para eso, tenemos necesidades también ante pérdidas o duelos, incluso anticipados, que también podemos vivir por la presencia de nuestra enfermedad y pérdidas, ¿no? De nuestra vida anterior y ahora tengo otra que es una situación de enfermedad o las pérdidas, duelo de familiares, ¿no? Cuando ya estas personas han fallecido. Y se puede estar viendo, ¿no? Se ve a Jennifer, ¿no? En la fotografía de arriba, pues que ahí se ve perfectamente que hay una necesidad física, ¿no? Y tiene una cara de dolor, ¿no? Y necesita un sistema sanitario que le pueda prestar esa atención al control de ese dolor. Pero también vemos a Jennifer saliendo a la calle con un andador y ahí hay una necesidad social y necesita de un sistema social que le ayude y le provea de esas ayudas técnicas. Y más abajo vemos a Jennifer acompañada de sus amigas y ahí hay una necesidad de amor y necesita un sistema comunitario que le esté acompañando y una red de comunidad que le esté acompañando, ¿no? Y esa es verdaderamente donde todas las necesidades de la persona, pues tenemos que tenerlas no siempre ahí muy, muy presentes, ¿no? Siempre que hablo de necesidades de la persona, me gusta hablar también de preferencias en las personas, ¿no? Y siempre se lo digo a mis equipos con los que estamos trabajando, ¿no? Estar atento a las necesidades, pero también hablar de preferencias, ¿no? A las personas pueden tener necesidades, pero a veces tienen unas preferencias para, por ejemplo, ser atendidos en una o en otro lugar, ¿no? Entonces vamos a también a pensar siempre en eso, ¿no? Necesidades y preferencias de la persona. Y siempre que hablemos de necesidades y preferencias, estemos también muy atentos a las pérdidas, porque estando atentos a esas pérdidas es desde donde vamos a poder afrontarlo, ¿no? Porque en los procesos de enfermedad también hay pérdidas. En el ámbito personal cambia nuestra imagen, perdemos la intimidad, la dignidad, la libertad, el sentido de la vida. En el ámbito familiar podemos tener pérdidas por el cambio de roles, por el tipo de relación, pueden aparecer conflictos o podemos tener necesidades incluso, ¿no? De resolver ciertos conflictos. Se distancian a veces también algunos miembros familiares. En el ámbito social, perdemos nuestros hábitos sociales, pueden cambiar nuestro tipo de relación, ya no salgo a lo mejor tanto con mis amigos, pierdo el poder hacer mis hobbies, ¿no? Lo que habitualmente hago. En el ámbito laboral perdemos a veces nuestro sentimiento de utilidad, de valía, o perdemos pues, nuestro propio trabajo.
En el ámbito económico hay una pérdida de nivel económico, pérdida del estatus, ¿no? Eduardo Bruera siempre nos dice que uno de los mayores sufrimientos de las personas al final de la vida es el sufrimiento económico del paciente y de su propia familia en muchas ocasiones, ¿no? Y más a veces cuando gastan muchísimo dinero en esos tratamientos que después le dejan ahí pues muchísimo dinero que tienen que devolver sus futuras generaciones, ¿no? Y por último, no nos quedemos en las pérdidas y busquemos las ganancias, que también es lo que le da sentido a los cuidados paliativos. Podemos encontrarnos ganancias quizás en el encuentro con uno mismo, en disfrutar de otras cosas, en valorar los detalles, en conseguir esas reconciliaciones, en priorizar lo importante y un largo etcétera, ¿no? Que ojalá pues podamos encontrar también de estas situaciones, ¿no? Porque para eso estamos también aquí los cuidados paliativos, para poder entrar, ¿no? Y poder visibilizar esas ganancias, ¿no? Por lo tanto, como podemos ver, necesidades, preferencias, pérdidas, ganancias, podemos tener muchas, ¿no? Fijaros que Blanca Goni y sus compañeros, ¿no? Hicieron un estudio muy bonito, me parece una preciosidad, en donde, bueno, pues trataron de identificar, ¿no? Los tipos de necesidad, lo vincularon a 6 dominios, necesidades adaptadas, ¿no? O encontradas dentro de las propias condiciones médicas, necesidades relacionadas con síntomas físicos, con el estado funcional y cognitivo, psicoemocionales, necesidades sociales o preocupaciones espirituales y existenciales, ¿no? Pero fijaros que un tercio de esas necesidades son resueltas por un sistema sanitario. El resto son necesidades sociales y comunitarias que deben ser resueltos por un sistema social y comunitario, ¿no? Incluso, ¿no? Pues entraron mucho más, ¿no? A tratar de identificar cuáles son las más prevalentes, ¿no? De esas físicas, prácticas, psicológicas, sociales o espirituales en el final de la vida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues cuando alguien hace, ¿no? Este tipo de estudios, pues está reuniendo, en este caso fue, ¿no? De una revisión, pues una gran cantidad de datos de lo que las personas, ¿no? Nos van diciendo. Eh, ¿Y qué aspectos valoran? Y yo siempre me gusta poner aquí, ¿no? Valoramos las personas con enfermedad crónica, ¿no? Avanzada o al final de la vida, ¿no? Vamos a no pensar que los que tienen la enfermedad son otros, sino vamos a pensar que nosotros, en algún momento, a no ser que por alguna situación aguda nos pase algo, pero en algún momento tendremos una enfermedad avanzada o estaremos en un proceso de final de vida. Por lo tanto, ¿qué nos gustaría, ¿no? Valorar en esos momentos? Pues alcanzar un control del dolor o de cualquier otro síntoma que podamos tener la capacidad de control, ser tratados como un todo, aminorar la carga, ¿no? Que esta situación provoca en otros seres queridos, porque nosotros también, ¿no? Vamos a querer, ¿no? Cuidar incluso a quienes nos están cuidando, evitar una inapropiada prolongación de la vida, ¿no? Mediante pues muchos tratamientos, poder elegir dónde pasar nuestros últimos días, recibir apoyo psicológico, social, espiritual y estar acompañados por las personas con las que queremos estar acompañados, ¿no? En esta revisión se puede ver también cómo afrontamos determinadas situaciones durante el proceso de enfermedad, ¿no? Aquí se trataron una serie de aspectos durante las visitas de los equipos de cuidados paliativos con pacientes con cáncer, ¿no? Y lo que se va viendo es qué aspectos se tratan en las visitas iniciales, en visitas intermedias y en visitas que están un poco más hacia el final ya de la vida, ¿no? Lo que se puede ver, ¿no? Es que en las primeras visitas los equipos y los pacientes y también, ¿no? El paciente cuidador, pues en donde más se centra y en donde más hay situaciones de afrontamiento con la enfermedad es en el control sintomático, en un apoyo emocional y en establecer una buena relación con el paciente, ¿no? Que después va disminuyendo, porque quizás ya hay una confianza más, se suele decir
y ellos aportan como una confianza más clínica, ¿no? Pero ya la relación va disminuyendo, pero por lo menos sí hay un afrontamiento a una situación más sintomática, emocional, ¿no? Y en las visitas posteriores, en las que ya se van acercando al final de la vida, pues se centra más en comprender el pronóstico, ¿no? En hacia dónde va la situación, en tomar decisiones complejas y en planificar, ¿no? Este final de la vida. Para mí, lo que esta gráfica también me viene a decir, ¿no? Es que el afrontamiento a los pacientes, a las personas con el proceso de enfermedad, mientras va avanzando, se va acercando al final de la vida, es dinámico, esencial para su bienestar y tiene que tener un enfoque muy adaptado, progresivo y muy centrado en la persona. Y lo mismo, ¿no? O sea, va a ser cambiante, igual que nuestras necesidades van a cambiar en cualquier momento y que cada uno vamos a tener diferentes tipos de necesidades, pues nos tenemos que ir adaptando también a la situación, ¿no? Igual que se presenta muy bien en esta gráfica, que representa muy bien las trayectorias de la persona desde diagnóstico hacia la muerte. En este caso, ¿no? Pues son con personas con cáncer, donde podemos ver que la trayectoria a nivel físico, bien sabemos, ¿no? Que va poco a poco y va cayendo, pero lo bonito, ¿no? que hacen aquí es que también representan las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y no todas tienen que ir así, sino que unas pueden ir en montaña rusa y tampoco tienen que ir todas a la vez, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Lo mismo nos viene a enseñar pues que tenemos que estar muy presentes en cuándo es físico, cuándo es emocional, cuándo es espiritual o en qué momento pues van a estar más arriba o más abajo, ¿no? En la manera en la que nos tenemos que enfrentar a estas situaciones, ¿no? Si recordamos ese cuadro de las necesidades de cuidados, ¿no? Donde veíamos, ¿no? que las necesidades son físicas, emocionales, sociales, espirituales, de la información también, la comunicación o la relación que tenemos con el momento, ¿no? de cómo dar la información del diagnóstico, del pronóstico, pues podemos tener también la suerte de contar con esta bonita constelación con la que cuentan los cuidados paliativos. Tenemos esa suerte, ¿no? de tener profesionales de muchísimas disciplinas, ¿no? Son equipos multidisciplinares y lo bonito de esta constelación es que se puede ver que médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, eh, voluntarios, ¿no? Coordinadores, ¿no? Gestores de casos, eh, consejeros espirituales o religiosos, ¿no? O sea, vecinos, de cualquier manera, todos tenemos un poquito en donde podríamos estar abordando cualquier ese tipo de necesidad, pero evidentemente los profesionales especializados van a poder abordar, pues oye, quien puede abordar la necesidad física mucho más, quien puede abordar la necesidad social mucho más, pero nunca sabemos en qué momento nos pueden llegar a decir algo que en ese momento sea algo que tenemos que abordar desde lo físico, desde lo emocional o desde lo espiritual, ¿no? Por lo tanto, desde esta constelación también se ve de una manera muy bonita que el abordaje a la gran cantidad de necesidades que hemos visto que hay tiene que venir también por una gran cantidad de profesionales que puedan estar aquí, pues para estar con nosotros en toda la trayectoria de la enfermedad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con ese modelo en donde conocemos muy bien este tipo de gráficos, ¿no? Donde a medida que la enfermedad va avanzando, nuestros tratamientos curativos van a ir disminuyendo. Llegará un momento en donde ya no hay una respuesta al tratamiento. Y a medida que esto va pasando, los cuidados paliativos tienen que ir entrando de manera progresiva, ¿no? Pero ya no solamente los cuidados paliativos están bañados de un solo triángulo de un solo color, sino que ya están dibujados de sistema sanitario social comunitario, ¿no? O sea, ya están dibujados de un abordaje a la necesidad sanitaria, social y comunitaria, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque siempre van a hacer foco y eso es algo esencial en los cuidados paliativos, que tenemos que tener siempre presente a cada persona en cada momento y en cada necesidad, ¿no? Y por supuesto que el cuidado de las personas en el proceso de morir supone para los familiares y profesionales una experiencia muy intensa, ¿no? Y a veces impactante.
Y yo siempre digo, pues más aún para la persona, ¿no? O sea, estamos aquí también precisamente para eso, ¿no? Para poder empatizar con la persona y saber, ¿no? Que todo eso que me impacta, pues a la persona también le impacta, ¿no? Hay una regla de oro: trata a los demás como quieras que te traten a ti mismo. Y una de las personas, ¿no?, que más defiende la dignidad en cuidados paliativos, Harvey Chochinov, sacó la regla de platino en este artículo, ¿no?, que dice: trata al paciente como quiere que se le trate a él mismo, ¿no? Y desde aquí comienza una manera, ¿no?, de también ir abordando la dignidad del paciente. Y relacionada con esta regla, poder abordar la dignidad del paciente con esta pregunta de la dignidad que ha sido traducida a más de 15 idiomas. ¿Qué debería saber de usted como persona para ofrecerle el mejor cuidado posible? Hacerlo con amor, ¿no? Y lanzar la pregunta: ¿qué debería saber de usted como persona para tratarle de la mejor manera posible? Lanzar esa pregunta es fácil. El abordaje a la dignidad se hace cuando recibo la respuesta. Y cuando se recibe la respuesta, la persona, según nos comenta Harvey, establece una conversación que no dura más de 5 minutos, donde la persona te va a estar diciendo, pues mira, yo soy esta persona, a mí me gustan estas cosas, yo quiero ser tratado de esta manera. Y en 5 minutos te va a decir lo que esa persona es. Y en respuesta, el profesional se lo repite y le dice: entonces usted es esto, quiere que le traten de esta manera, le gustan estas cosas. Y el profesional le dice: ¿quieres que metamos esto en tu historia? Y nos dicen que el 100% de las personas te van a decir, claro que sí, porque eso es lo que me relaciona con lo que yo soy, ¿no? Y desde ahí, cuando alguien habla una historia clínica, ve la historia de esa persona y desde ahí es cuando comienza el abordaje a esa dignidad de la persona, ¿no? También tenemos que tener muy presente, ¿no?, que a medida que nos acercamos al final de la vida, también aumenta la necesidad de cuidados, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto, no nos podemos olvidar de los cuidadores, ¿no? Y de las personas que están a nuestra realidad, la comunidad, ¿no? Las palabras importan. Esta lectura es una preciosidad, ¿no? Lo publicó Alison Applebaum hace ya unos años. Eh, Y el lenguaje, ella decía, ¿no?, que el lenguaje que utilizamos para describir la experiencia humana es esencial para comprender las experiencias vividas, ¿no?, por las personas y cómo podemos cuidar mejor de su bienestar, ¿no? Y ella decía, cojamos por ejemplo, ¿no?, lo que me ha pasado y el por qué, ¿no?, estoy yo poniendo este titular en este artículo. La palabra formal sugiere algo oficial, apropiado, cualificado, ¿no?, para hacer algo, mientras que la palabra informal sugiere algo como casual, no oficial, fácil de hacer, ¿no? Y ella decía, imaginemos entonces describir a un grupo de personas, cuidadores informales, como personas que no están oficialmente preparadas para prestar los cuidados, ¿no? No oficial para involucrarse en el trabajo diario de cuidar a un ser querido. Imaginémonos, por supuesto, claro, pensar esa persona que no tiene la capacidad de cuidar de ese ser querido, ¿no? Y el primer artículo que escribió Allison con William Breitbart en el año 2013 hablaba sobre los cuidadores formales e informales, ¿no? Y durante 10 años ella dice, yo he usado siempre mi término de cuidador informal y lo usamos hoy en día, ¿no? Pero ella considera que fue un descuido de la esencia de la identidad humana llamar cuidadores informales, porque decía, no hay nada informal en el cuidado, ¿no? Y yo me quedo también con esa frase, ¿no? En este artículo, Alison
es muy rotunda diciendo no hay nada informal en los cuidados, ¿no? No hay nada informal en los cuidados que Alison, porque ella lo descubrió cuidando a su padre, ¿no? Y ella cuenta que actuó en sus cuidados y que conocía todo, absolutamente todo, de las cosas que tenía que hacer de los cuidados de su padre, ¿no? Y ella acaba diciendo, ¿no? Todos nosotros fuimos, somos o seremos cuidadores y a menudo repetidamente a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Pero todos sabemos que en los procesos de cuidado son de todo menos informales, ¿no? Justo la semana pasada, el jueves pasado, estuve en unas jornadas que se llamaban el afrontamiento a la vulnerabilidad en Huelva y se presentó una iniciativa bueno, una iniciativa no, una experiencia vivida, se llamaba la Red de Amor, de unas cuidadoras, de unas amigas, hermanas cuidadoras de una persona, ¿no? Que había pasado por un proceso de enfermedad avanzada final de vida, ¿no? Y se presentaban mensajes en WhatsApp, se presentaban eh, hojas en Excel, donde por lo menos ahí había como 20 personas implicadas, ¿no? En los cuidados, tenían un calendario de cuándo podían ir, cuándo venían, había personas que daban día a día la información de cómo estaba esta persona, ¿no? Una red de amor lo llamaban, ¿no? Una red de cuidadores informales, ¿no? Y además, precisamente era por eso, ¿no? Para poder darle el valor de decir, hemos utilizado esas palabras, pero verdaderamente le tenemos que dar el valor que tiene, ¿no? Pues también el acto y el privilegio de cuidar, ¿no? ¿Y qué aspectos valoramos también como familiares o comunidades o redes de amigos, ¿no? Pues cuando estamos acompañando a personas con enfermedades avanzadas a final de vida, porque también lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Pues los familiares queremos que el paciente esté bien. Queremos que nos den adecuadamente la información que queramos y que nos comuniquen adecuadamente y en el momento adecuado, pues todo lo relacionado con diagnóstico, pronóstico, si queremos o no queremos al paciente o a la familia, ¿no? Que nos den educación e implicación de cómo tengo que cuidar, saber cómo actuar en situaciones de urgencias, ¿no? Sentirnos acompañados, escuchados, ¿no? Ese cuidado emocional y también que nos avisen, ¿no? Y que podamos conocer cómo nos tenemos que preparar para el momento del fallecimiento, ¿no? De la muerte. ¿Y qué es necesario tener en cuenta frente a todo esto con la familia, ¿no? Pues como profesionales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar también muy presentes, ¿no? En primer lugar, identificar quién es la estructura o composición de su red, conocer los roles familiares, quiénes son las redes implicadas, después vamos a ver algo sobre esto, conocer si la familia conoce o no el diagnóstico, pronóstico, quiere o no quiere saberlo, saber el impacto que esto está provocando en la familia, cómo se está organizando la familia, poder identificar la sobrecarga, ¿no? Si existe física, emocional de algún miembro de la familia, si hay un riesgo de claudicación familiar, si hay posibles riesgos, ¿no? De duelo anticipado o duelo patológico, ¿no? Fijaros la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No podemos ir como profesionales aislados, ¿no? A prestar esa situación, esa necesidad única e irnos, no, es que hay muchas cosas también que tenemos también que poder abordar y preguntar porque dependiendo de eso también, ¿no? Pues también sabremos cómo podemos estar cuidando a estas personas. Por lo tanto, aquí es donde hay una gran parte, ¿no? De ese apoyo social y comunitario en los cuidados paliativos, ¿no? Desde el punto de vista de la persona, pues los cuidados paliativos se prestan en un contexto familiar y en un contexto social. Eso no se nos puede ya olvidar, ¿no? Se tienen que orientar a esas expectativas sociales y a las necesidades del paciente, de la familia. Debe asegurar el profesional que hay oportunidades para buscar esas ganancias, ¿no? Y tratar de conseguir esos momentos de atención plena, esos momentos de alegría, esos momentos de satisfacción que se van a convertir en nuestros momentos únicos y que van a quedar en nosotros para toda la vida, ¿no? Debe existir esa cooperación, esa coordinación con otra red de agentes clave
que pueda haber en nuestra ciudad, que pueda haber a nuestro alrededor, ¿no? Y que precisamente eso es lo que nos hace también que estemos muy activos con las redes comunitarias, poder identificar, potenciar, apoyar todo lo que pueda fomentar la autonomía y el cuidado en la persona y tener muy en cuenta las creencias, los valores, las preferencias de la persona, ¿no? Y desde el punto de vista de la familia, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer también con esa madre, ¿no? Que está cuidando de Jennifer, o qué tenemos que hacer con esos amigos, ¿no? Pues tenemos que tratar también de evitar el aislamiento que puede surgir en el cuidador, muchas veces que es quien está viviendo la parte más importante y más a sola, ¿no? Del acto de cuidar. Impulsar también espacios para los propios familiares, implementar talleres con familiares o áreas de entretenimiento, ¿no? Adecuados para que también ellos vean que no están solos, sino que también hay muchas otras personas que están viviendo esas situaciones y que se pueda compartir. Combinar estrategias, ¿no? También individuales, comunitarias, pues que nos permitan también tener un seno de confianza en mi equipo de cuidados paliativos, ¿no? Se trata de darles, ¿no? Poder aportarles, pues, labores de autocuidado física, emocional, social, espiritual, ¿no? Estos son ejemplos de cuadernos que nosotros le ofrecemos también a cuidadores para que, como pone ahí, ¿no? Me quiero cuidar porque te quiero cuidar, ¿no? Y que esos cuidadores estén bien protegidos también en ese acto de poder cuidar al otro. En ese abordaje, ¿no? También muchas veces hay herramientas, ¿no? Como el poder hacer una pausa en nuestros momentos, ¿no? De encuentros con nuestra propia vida, ¿no? Estos también son libros en blanco, donde muchas veces se nos facilita cuidador y paciente el que nos podamos también centrar en este momento y dejar un legado, ¿no? En nuestra historia, y comenzar una pausa y decir voy a escribir, voy a hablar sobre mí también, pues para también fortalecer desde ahí quién soy, ¿no? Y de qué manera pues también quiero ser cuidada. Desde las propias necesidades comunitarias, eh, ya sabemos, ¿no? Que nos encontramos también con otra realidad hoy en día que está muy presente en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Cada vez tenemos menos redes, más hogares unifamiliares y existe pues, un amplio factor de soledad, ¿no? En España, que somos 47 millones de habitantes, pues podríamos estar hablando de en torno a 5 o 6 millones de personas que viven solas, ¿no? Y la soledad no solamente está afectando a las personas mayores, también afecta a los jóvenes, ¿no? Y las tasas de soledad también están muy asociadas a una peor percepción del estado de salud. Y esto es bidireccional. De hecho, vivir sola se asocia con una mayor probabilidad de usar más servicios de urgencias, consultas externas, porque a lo mejor no tengo quien me cuide. Si no estoy bien cuidada porque vivo sola o solo, pues eso me puede provocar más reingresos hospitalarios, ¿no? Y esto también quiere decir que el mal estado de salud, como es bidireccional, me puede incluso estar haciendo que dificulte mis relaciones sociales y que me provoque a la vez pues más soledad, ¿no? Como podéis ver es un bucle, ¿no? Un círculo en donde el bienestar emocional, ¿no? Pues se puede estar relacionando o el estado de salud se está relacionando con la propia soledad, ¿no? También se puede ver que los factores del aislamiento social ya no solamente son aquellos que están relacionados con que vivimos en hogares unipersonales, en esa soledad residencial, sino que existen otro tipo de soledades que tenemos que tener también muy presentes porque están relacionadas, ¿no? La soledad social, la escasez, ¿no? De tener a nuestro alrededor. Yo puedo vivir con gente, pero tengo una soledad social o tengo una soledad emocional porque tengo un sentimiento de soledad, ¿no? O sea, hay componentes estructurales y hay componentes funcionales, ¿no? También siempre me gusta traer este gran metaanálisis, que es el más grande que se ha hecho sobre el análisis de la soledad, ¿no? Las relaciones sociales disminuyen la mortalidad, ¿no? Yo suelo usar también otro titular que es la soledad mata, ¿no?
Y esto se hace en un metaanálisis que incluye a 300.000 personas que participaron en 148 estudios. Después, en un segundo análisis, se incorporaron 70 estudios que incluyó a más de 3,5 millones de personas adultas. Y se estudiaron durante 7 años las relaciones asociadas a las relaciones sociales y a factores predictores de mortalidad, ¿no? Y los autores concluyeron que del resultado de estos análisis, que las personas con buenas relaciones sociales o con relaciones sociales fuertes tienen hasta un 50% más de probabilidad de supervivencia que las personas con relaciones sociales débiles, ¿no? Y estos resultados, pues, son comparables con factores de riesgo de mortalidad como son el tabaquismo, el consumo del alcohol, la inactividad física, la obesidad, ¿no? Posteriormente, después se hace otro estudio de conexión social y mortalidad con casi 500.000 personas en Reino Unido, que se hizo durante 12 años, en donde se revisan, ¿no?, esos componentes de la conexión social en ese componente funcional, que es el componente subjetivo. Mi soledad es que tengo confianza o no en alguien cercano, que me siento o no sola para compartir cualquier aspecto de mi vida, y componentes estructurales, que es lo que ya sí podemos medir como algo más objetivo. Mi soledad está relacionada con la frecuencia en la que me visitan o visito yo a mi familia, a mis amigos, si tengo actividad grupal. Cualquiera de estos componentes, si nos falta, tanto componentes estructurales como componentes funcionales, también están relacionados con un mayor riesgo de la mortalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe también a menos actividad física, peores condiciones de salud, ¿no? Y luego también tenemos estas otras realidades. El 95% del tiempo los pacientes se encuentran solos o en su entorno, en su domicilio, en su casa, y los profesionales están presentes en un 5% de ese tiempo. Influimos ahí, pero todo lo demás también está a nuestro alrededor. Si recordáis el informe de la Comisión Lancet del año 2019 que describía, ¿no?, ese desequilibrio que existe en la sociedad en la relación con el proceso de morir, de la muerte y el duelo, pues este informe se actualizó en el año 2022 y propone que se abogue por una reestructuración donde se fortalezca las relaciones entre las personas, ¿no?, que están viviendo esta situación de enfermedad avanzada a final de vida con esa familia, amigos, comunidades, sistemas de atención social y comunitario, ¿no? En definitiva, lo que viene a decir es que se impulsen las comunidades, ¿no? Y desde ahí, pues desde ese impulso de las comunidades, vamos a ir entrando también en este punto de esa promoción con la comunidad y en el desarrollo de esas comunidades compasivas, ¿no? Ya no se puede concebir unos cuidados paliativos sin el apoyo de la comunidad, sin una responsabilidad propia y sin reconocer públicamente los cuidados paliativos, ¿no? Y esto ya es como cuando de repente nos dimos cuenta que la comunidad vino como a complementar ya del todo de los cuidados paliativos de lo que estamos hablando, ¿no? Sanitarios, sociales y comunitarios, ¿no? En el año 2013 se creó la Sociedad Internacional de Salud Pública y Cuidados Paliativos, la PHPCI, y definieron las primeras características que tenían que tener las comunidades y ciudades compasivas que estuvieran implicadas y reconocieran públicamente a las personas al final de la vida sus necesidades y que estuvieran concienciadas en la búsqueda de poder buscar todos los cuidados, el acompañamiento posible para reducir ese impacto físico, emocional, social, psicológico de todos estos procesos, ¿no? Y como modelo, las comunidades, pues implica a que si hablamos de comunidades o ciudades compasivas, estamos hablando de que estén todos los actores perfectamente representados, empezando, por supuesto, por las personas que viven en esa comunidad, pero que están los lugares de trabajo, los servicios públicos, servicios privados, centros educativos, universidades, escuelas, las políticas, los medios de comunicación, profesionales, centros de día, centros hospitalarios, residencias, todo lo que se nos pudiese
ocurrir, ¿no? Y recordemos lo que decíamos al principio, ¿no? La salud pública abarca la forma en la que cualquier persona tiene que tener la responsabilidad de cómo vivir, ¿no? Y de enfatizar un estilo de vida saludable. Y desde este concepto se entiende que la enfermedad, el proceso de morir, la muerte, el duelo, son parte de nuestra propia vida y es, por tanto, responsabilidad de cada individuo la forma en la que vivimos y la forma en la que morimos, ¿no? Y desde este enfoque comienzan ya una serie de autores, Alan Kelleher, Julian Abel, en el año 2013, a hablar, ¿no?, de cómo poder tener ese enfoque de la atención integrada, centrada en la persona, en la comunidad, para la comunidad y con la comunidad, ¿no? Y comienzan desde aquí también ya a resaltar mucho, pues, ese desarrollo de la salud pública, los cuidados paliativos y el desarrollo de las comunidades compasivas, ¿no? Fue en el año 2013 cuando empezando, ¿no?, también a conocer estas iniciativas, o quizá un poco más adelante, pues nosotros aquí también en el equipo, ¿no?, desarrollando cuidados paliativos, pues nos motivamos a tratar de estudiar en profundidad qué iniciativas, ¿no?, había en el mundo sobre la promoción de la comunidad y el desarrollo de las comunidades compasivas, ¿no? Y inicialmente, por supuesto, son iniciativas muy teóricas, porque esto es un proyecto de mucha innovación social. Ya han pasado 12, 13 años desde que comenzamos a estudiar todo esto, ¿no? Y estamos hablando de que en los últimos 20 años ya ha habido un gran desarrollo, pero 20 años es poco y es innovación social, porque todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y se ve, ¿no?, que las primeras iniciativas pues sí venían y estaban muy relacionadas con sensibilización social, precisamente, ¿no?, por la manera de tratar de llegar a cada vez más a las personas para concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar y de acompañar y de que tengamos presente, ¿no?, pues esos momentos de enfermedad final de vida. Muchas de estas iniciativas las conocemos muy bien, como por ejemplo los Death Cafés, ¿no?, de John Underwood, iniciativas como el Festival de la Muerte, iniciativas como el Antes de Morir Quiero, ¿no? O sea, muchas de estas iniciativas pues ya las empezaron muchos autores que también han hecho sus análisis, ¿no?, y han visto pues que ayudan también a conocer cómo se va integrando poquito a poco los cuidados paliativos en nuestra sociedad. Hay incluso estudios, ¿no?, que hemos hecho sobre los beneficios de la compasión en la cuádruple meta en salud, ¿no? Cómo la compasión beneficia la salud de la población, la experiencia de los pacientes, la experiencia de las organizaciones y la experiencia de los propios profesionales, ¿no? Por supuesto, claro, desde todos estos estudios es desde donde comenzó el verdadero desarrollo de unos cuidados paliativos basados en la comunidad y de unos cuidados paliativos y de unas experiencias ya de comunidades compasivas al final de la vida, ¿no? Y la revisión anterior que se hizo desde el año 2000 a 2020 se completó después con los estudios de Quintiens, donde ya se empieza a ver un mapa, en donde se empiezan a ver, ¿no?, pues ya esa gran cantidad de iniciativas que ya empiezan a tener nombres, apellidos que las relacionan con las comunidades compasivas, con la salud pública, los cuidados paliativos, ¿no? Las publicaciones más notables sobre este enfoque de salud pública y cuidados paliativos, pues surgieron inicialmente en la revista Annals of Palliative Medicine, en una edición especial en el año 2018, ¿no? Posteriormente, después tuvimos también la suerte de integrar, ¿no?, en un grupo de trabajo de la SESPAL, pues a más de 30 profesionales que también estaban empezando en España, en Latinoamérica, a trabajar en este desarrollo y quisimos también, ¿no?, pues poner las bases de los conceptos de las comunidades compasivas y de las iniciativas que se estaban haciendo. Y hoy en día tenemos ya un libro de texto de salud pública y cuidados paliativos, ¿no? O sea que esto también fue recientemente publicado, ¿no? Por lo tanto, se puede ver que ya son realidades que las experiencias de las comunidades compasivas están siendo implementadas y se ve aquí muy bien en este gráfico, ¿no?, cómo deben venir siempre representadas
yo le llamo siempre, ¿no? Como esa rueda donde hagamos acciones de sensibilización, formación, pero no perdamos nunca de vista la implementación comunitaria, ¿no? Que es la que vamos a ver ahora un poco más en detalle, ¿no? O sea, poder llegar a la persona y poder construir esas redes de cuidados, ¿no? Al final estamos hablando que desde las características de qué son las entidades, ¿no? O las comunidades compasivas, desde que se impulsó en el año 2008 por Karen Astron, ¿no? Ese impulso a la sociedad, a los pueblos, a las comunidades, ¿no? A la compasión, ¿no? Y a que se fortalecieran los lazos de compasión a nivel mundial. Y desde que se integra la compasión a los cuidados paliativos, pues podemos estar hablando de comunidades y ciudades con las que pretendemos conseguir que estén sensibilizadas y que visibilicen las situaciones de enfermedad avanzada y final de vida, que empaticen con estas situaciones y que estén formadas, ¿no? Capacitadas para poder abordarlas y sobre todo una ciudad que estén movilizadas para aliviarlas, ¿no? Es como darle los conceptos a la ciudad del propio concepto de la compasión, ¿no? Empatizo, visibilizo, pero me muevo, ¿no? Por hacer algo por aliviar ese sufrimiento. Hace apenas nada ha salido, y tenéis aquí el enlace QR a la propia encuesta, pues el registro de las iniciativas ya que a nivel mundial se están desarrollando sobre comunidades compasivas, ¿no? Y fijaros que, bueno, en tan solo 2 semanas este grupo lanzó la encuesta y surgieron 191 iniciativas, ¿no? Que van surgiendo ya de cualquier tipo, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de haber comenzado este tipo de iniciativas pues en empresas para hacer organizaciones, hospitales, aseguradoras, centros residenciales compasivos, universidades compasivos, colegios compasivos, ciudades compasivas, ¿no? Tratando, recordando otra vez el cuadro de necesidades, de conseguir esto, ¿no? Que ante todas esas necesidades tenemos que tener siempre muy presente quiénes son nuestras redes más cercanas, quiénes son esas otras redes un poquito más externas que también están ahí, que nos conocen, quién nos puede ayudar también desde la propia comunidad, por supuesto los servicios sanitarios, sociales, los profesionales, los centros, hasta las propias políticas, los propios gobiernos, ¿no? ¿De qué manera podemos conseguir que el modelo de atención esté centrado en la persona y en sus redes de cuidados, ¿no? O sea, que también pongamos el foco en esas redes, ¿no? Y de todas las experiencias ya existentes, hay miles de iniciativas, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de conocer muchas iniciativas, vecinos compasivos, programas en barrios compasivos, agrupaciones comunitarias de grupos de amigos que se unen y hacen su red de amor, grupos de voluntariado, figuras profesionales. Nosotros ya hoy contamos con figuras profesionales como los promotores comunitarios, en otros lugares se llaman community case, coordinadores de casos, facilitadores de la comunidad, etcétera, ¿no? Al final tienen un objetivo común que es conectar y cuidar, ¿no? La esencia de los cuidados paliativos para que sean considerados un asunto de salud pública y para que se impregne en nuestras vidas viene desde el acto más innato de cuidar y viene desde los niños y los niños cambiarán los valores de nuestra sociedad. Por lo tanto, también hemos hecho y tenemos experiencias preciosas de incorporar las acciones del cuidado a ciclos formativos en colegios, ¿no? Y hacer esos colegios compasivos. Esto fue una escuela en Lleida que nos pidió, ¿no? Pues hacer todo un currículum formativo, educativo para niños de tercero y cuarto de primaria, ¿no? De los colegios y de los propios ayuntamientos, ¿no? Crear universidades compasivas, ¿no? Esa educación y ese liderazgo en las universidades. Para mí estas son las experiencias más bonitas que estoy viviendo, ¿no? Donde también se ve que estos jóvenes salen queriendo tener unas competencias en humanidad, dignidad, respeto, ¿no? El conocimiento está ahí siempre y siempre podemos llegar a él, pero quieren salir desde ahí diciendo, yo quiero ser una persona que ese paciente al que estoy tratando se acuerde de mí de la manera en la que yo le he tratado, ¿no? Universidades compasivas, estas son de Ecuador, estas son universidades de Colombia,
que crean un voluntariado en la propia universidad y son universidades inicialmente privadas y hoy ya tenemos la primera universidad compasiva pública de Europa, la Universidad de Huelva, ¿no? Que recientemente obtuvo su reconocimiento como universidad, ¿no? Entonces, de aquí ya salen experiencias donde alumnos, profesores y gente propia de la universidad, ¿no? Pues traslada esos cuidados, esa manera de cuidar a la sociedad. Nos vamos también a la calle y también hacemos que las iniciativas lleguen a cualquier ciudadano, ¿no? Nos vamos también a lugares donde apenas hay una escasa provisión de servicios de cuidados paliativos. Este es un equipo que directamente trabaja con nosotros en Arauca, en una zona al límite con Venezuela, en una zona donde hay una importante presencia de la guerrilla, de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional. Y tenemos equipos de cuidados paliativos de excelencia que están certificados por nuestras metodologías y que trabajan con la comunidad. Y si no fuera por esa comunidad, no podrían estar prestando ese tipo de atención. Y trabajan en lugares donde la necesidad social está muy presente. Esto es una vivienda, esto es la casa de una persona. Pues ahí llegan los cuidados paliativos. Comunidades también de pueblos, ¿no? En donde el pueblo se moviliza, ¿no? Pues para poder cuidar allí donde los cuidados paliativos son también muy escasos, ¿no? Y donde al final se transmite mucha cultura. Estas son experiencias también en Chile, que aquí hay un grupo muy importante del voluntariado. El jueves pasado, en esas jornadas de afrontamiento a la vulnerabilidad, conocí la experiencia de la favela compasiva más grande de Brasil y más peligrosa de Río de Janeiro, de la mano de Alexander, ¿no? Y donde hay proyectos que han transformado vidas. Este hombre ha hecho que personas que viven en esa favela hayan transformado su vida y se hayan convertido en voluntarios de otras personas que mueren en esa favela, ¿no? Y al final es eso, ¿no? O sea, integrar los cuidados paliativos con la comunidad hace que podamos conseguir esa mirada compasiva que hace que el otro adquiera su dignidad cuando es mirado, ¿no? Yo cuando me toca evaluar, medir el impacto, ¿no? del desarrollo de los cuidados paliativos, y nos dedicamos mucho a esto, ¿no? Porque yo siempre he trabajado mucho en la evaluación e investigación, siempre digo, ¿no? Digo, no hay una medida que pueda darnos el brillo de los ojos, ¿no? De una persona cuando ve a esa otra persona que le va a cuidar, ¿no? O sea, esta mujer y esta chica, eso es lo verdaderamente lo que deberíamos tratar de poder cuantificar, ¿no? Y evidentemente en esa mirada es donde podemos ver pues que el otro adquiere esa dignidad, ¿no? Y por supuesto, pues sí tenemos ya resultados, ¿no? Y se pueden evaluar esos impactos de esos cuidados paliativos de muchas maneras, ¿no? Ya casi en este último tramo por daros algunos datos importantes de lo que esto está provocando, ¿no? Porque se necesita hablar de esto para que ya por fin podamos implementar este tipo de programas, ¿no? Fijaros, esta fue la experiencia más novedosa que hubo en España hace 15 años sobre las comunidades compasivas sin saber, ¿no? Todavía que hacia dónde podríamos estar incluso yendo, ¿no? Esto fue la experiencia de Sayatu, en donde se empezaron a hacer procesos de intervención comunitaria, ¿no? Todavía no estaban, no tenía ese nombre las comunidades compasivas, pero sí nos aventuramos a medirlo, ¿no? Y a medir el impacto que esto provocaba y después lo publicamos y claro, donde se pudo ver, aquí se compararon las atenciones habituales, ¿no? De pacientes en procesos de enfermedad avanzada, las atenciones de pacientes en procesos de enfermedad avanzada con cuidados paliativos y las atenciones de pacientes con cuidados paliativos y el programa Sayatu, que era un programa de intervención comunitaria, donde iba lo que hoy llamamos una promotora comunitaria y conseguía pues, hacer acciones de acompañamiento, ¿no? El impacto fue inmenso, ¿no? Porque se pudo ver que Sayatu, ese programa de cuidados paliativos complementados con la intervención social y comunitaria, favorecía las visitas a los centros de primaria. Esto estaba muy bien porque esto era una conciencia
de cada ciudadano a manejar, ¿no?, su propio estado de salud y de ir, ¿no?, pues también a esos centros de atención primaria a también a tener sus consultas, reducía las visitas de urgencia al hospital, los ingresos y los días de estancias en hospital. Luego también pudimos sacar los costes asociados a esa reducción, ¿no? Y mejoraba los días de estancia en ese programa de cuidados paliativos porque además como la comunidad fortalecía esos cuidados, pues yo permanecía más tiempo en la casa, ¿no? Después también ya en el desarrollo de las comunidades compasivas ya se han hecho también otros estudios. Fijaros el titular, ¿no?, de esta ciudad de Front, la ciudad que ha encontrado una potente cura para la enfermedad, la comunidad, ¿no? Y aquí Julian Abel también hace un estudio muy interesante sobre pues, la reducción de los costes, la reducción de las estancias hospitalarias, los ingresos a urgencias, los ingresos al hospital, que al final eso confluye en un bienestar y en una mejora de la calidad de vida. Ha habido iniciativas muy bonitas que nos han inspirado también a poder construir procesos para poder medir esas intervenciones de apoyo social y redes comunitarias, ¿no? Como el proyecto Inspire, que empezó inicialmente en Irlanda, el proyecto ELSA, que también trataba de evaluar el impacto de grupos, ¿no?, de agrupaciones de ciudadanas y comunitarias, de grupos de voluntariado, ¿no? Y luego también hay estudios muy interesantes como este, que es prácticamente reciente, que, que lanza, ¿no?, cómo de compasivo es tu vecindario, ¿no? Me recuerda mucho al Parque Alcosa que nos comentaba aquí antes la compañera, ¿no? O sea, se les hacía una preguntas a 700 personas aproximadamente, ¿no?, de dos barrios, para ver si habían participado en alguna ocasión en algunas actividades que las relacionaran, ¿no?, con los cuidados, con la enfermedad. Y nos damos cuenta que eh, menos del 50%, casi el 40%, participa en alguna ocasión en acciones del barrio, ¿no? Pero no hay una alta participación, ¿no? Y solamente un 30% participa cuando ya sí saben eh, específicamente que hay alguna persona en una situación de enfermedad avanzada a final de vida. Si no, no suelen estar en esto, ¿no? Por lo tanto, esto también nos resalta la importancia de sensibilizar a la sociedad, ¿no? Las experiencias que nosotros nos han permitido, ¿no?, evaluar el impacto de las comunidades compasivas ha sido gracias a que pudimos hacer nuestra propia experiencia piloto en Sevilla durante prácticamente como de entre 6 y 8 años, para poder conseguir, ¿no?, también localizar y hacer procesos de intervención comunitaria en esa rueda en donde nunca abandonábamos el hacer acciones de sensibilización y acciones de capacitación y donde necesitábamos siempre tener un sistema muy bien articulado, un trabajo colaborativo, coordinado, sinérgico y complementario entre el sistema sanitario en esos cuidados paliativos con sus profesionales, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, en esos centros de salud, unos servicios sociales también que nos apoyaban y un servicio comunitario, ¿no?, en donde también estaban pues todo tipo de organizaciones que se quisieran sumar desde la comunidad, ¿no? Y desde ahí actuar en esa promoción, o sea, provocar la participación comunitaria, conectar con la comunidad, conectar con los voluntariados, pero después irnos directamente a la intervención comunitaria, ¿no? O sea, ver dónde estaban esas familias, esas personas, identificar en qué momento estaban y tener a una persona, a un promotor comunitario, actuando en esa red de cuidados, ¿no?, trabajando en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, ¿no? Y para esto se tienen que hacer estructuras de intervención comunitaria, se necesitan comisiones de las acciones de proyectos donde están el ayuntamiento, los servicios sociales, entidades locales, entidades privadas, hay comisiones de profesionales, hay promotores comunitarios, hay voluntarios, ¿no? Sin duda, el rol del promotor comunitario es un rol, nosotros hemos asumido ese nombre, hay muchos nombres como decíamos antes, ¿no? Pero ha sido una figura muy importante. Hoy en día, yo siempre digo que cualquiera de nosotros podríamos hacer actuaciones de promoción de comunidad y podríamos ser nuestros promotores comunitarios en nuestra propia casa.
¿no? Porque se trata de tratar de conocer la red, tratar de conocer la persona, identificar necesidades y tratar de unir necesidades con miembros de la red, ¿no? De esa manera, en los equipos también, por ejemplo, que hoy en día tenemos y con los que estamos trabajando, el propio trabajador social, por ejemplo, ya es una persona que actúa como promotor comunitario, ¿no? O sea, ya de entre las funciones de un trabajador social en cuidados paliativos se incluyen las funciones de trabajar con la comunidad y de ayudar a la familia a crear su propio círculo de cuidados, ¿no? Y en ese círculo de cuidados, recordemos, ¿no? Siempre tenemos que pensar quién es nuestra red más interna de nuestros familiares o amigos más cercanos. ¿Qué otras redes tenemos un poco más externas, menos vinculadas, pero que están presentes? Y por último, ¿no? Esa red comunitaria. Eh, Hice un estudio y una pregunta a unas amigas mías que conocí hace pues 22 años, 23 años en el programa de cuidados paliativos de Extremadura, a Fátima y a María José, enfermera y médico de cuidados paliativos. Y yo ya estaba trabajando aquí en la fundación y les dije, yo empecé con ellos, ¿no? Y les dije, ¿me podéis ayudar en una cosa? ¿Me ayudáis a hacer un mini estudio? Y yo les pregunté, ¿cuántos cuidadores hay alrededor de las personas con a las que estáis tratando, ¿no? Y entonces, pues ellas empezaron a contarme, a contar, pues, cuidadores, ¿no? Me dieron datos de bueno, fueron 99 pacientes, ¿no? Y salía pues una media de uno o dos cuidadores, ¿no? Que seguramente, pues si hablamos del perfil del cuidador principal, pues más o menos estaba relacionado con que la mayor parte eran hijos, otros cónyuges, parejas, hermanos, ¿no? Bueno, los más relacionados con nuestras redes más internas, más cercanas, ¿no? Pero de repente le dije, no, os he hecho una pregunta a medias. ¿Cuántas personas están implicadas en los cuidados? Eh, un poco las palabras importan, ¿no? No hablemos de cuidadores, sino personas implicadas en los cuidados. No quiero centrarme en la figura de ese cuidador principal, de no cogerme toda persona que esté implicada en los cuidados. Y aquí es cuando aparecía una media de 10 personas implicadas en los cuidados. Y aquí es cuando yo vi, ¿no? Y todos pudimos ver que la red aumentaba porque ya aparecían otras figuras, aparecían vecinos, aparecían sobrinos, cuidadores profesionales, voluntarios, las nueras, el yerno, los cuñados, aparecían, bueno, pues muchísimos otros perfiles, ¿no? Y luego hicimos una relación de todos esos perfiles en qué colaboran, en qué necesidades están aportando, ¿no? Claro, vimos que para las necesidades básicas de la vida diaria, quien está normalmente más presente son los familiares más cercanos, porque van a cubrir nuestras necesidades más físicas. Pero en las necesidades instrumentales y además incorporamos de acompañamiento, hay otras muchas personas implicadas, ¿no? Los nietos están ahí y están implicados en los cuidados porque vienen el fin de semana y me facilitan un desahogo emocional o un entretenimiento. Y el sobrino a lo mejor viene y me ayuda con el transporte a ir a la consulta. Y mi nieta viene por las tardes y me ayuda a estar acompañada, ¿no? Entonces, de aquí, ¿no? Nos dimos cuenta que había mucha gente cuidando de la gente. Y de aquí es de donde empezaba a surgir también, ¿no? La manera de decir, oye, vamos a hablar de esa prescripción social. Igual que un médico prescribe medicamentos, una enfermera me hace un plan de cuidado, una psicóloga me hace una intervención psicológica o un trabajador social me hace una intervención social, vamos a prescribir amigos, vamos a prescribir nietos, vamos a prescribir vecinos y esto es lo que verdaderamente queremos medir y vamos a ver cómo impacta, ¿no? Y de aquí, y siempre me gusta contar, porque esto fue como unas preguntas ahí hablando, ¿no? Pues con unas amigas surge también el protocolo Rescuida que hoy está siendo usado pues por cientos de equipos de cuidados paliativos que trabajan con nosotros, donde utilizan, ¿no? Un protocolo de intervención comunitaria que al final la filosofía es al revés, preguntarnos qué necesidades tienen y cogernos
y podemos utilizar cualquier lista, ¿no? de necesidades de las 47 que veíamos, ¿no? Del equipo de Goni, o nosotros aquí utilizamos 25 necesidades y si surgen otras, pero al final es decir, cuántas necesidades tiene la persona y de todas esas necesidades, quién está cubriendo esa necesidad. Y darnos cuenta que si hay necesidades que no están cubiertas, tratar de identificar cuántos miembros de la red nos podrían ayudar a cubrir esa necesidad. Y se trata de un reparto de tareas, ¿no? Pudimos hacer esto y así ya termina, ¿no? ese proceso de intervención comunitaria con alrededor de 83 personas, donde ahí sí ya pudimos estar evaluando las necesidades que presentaban estas personas de inicio que no estaban cubiertas del todo por la red frente a necesidades que ya sí estaban cubiertas por la red, donde también pudimos ver que la red se duplicaba, porque podíamos conocer las personas implicadas, pero a veces pasa que yo no sé qué es lo que tengo que hacer, que me pienso que por ser amigo, por ser sobrino, por ser nieto, a lo mejor no tengo que participar tanto en los cuidados como ese cuidador principal, ¿no? Y esto lo que ayuda también es a dirigir un poco a las personas, a decir, mira, pues tú importas y tú puedes hacer esto en el acto de cuidar, ¿no? Y le estás dando un regalo también en ese cuidado, ¿no? Y ya finalmente, ¿no? Pues para terminar dando datos del impacto de las comunidades compasivas y de los procesos de intervención comunitaria, este artículo lo publicamos también hace apenas 2 años. Estos son los resultados del proyecto de Sevilla, ¿no? Y de los resultados del proceso al completo, ¿no? Ya de toda la intervención comunitaria. Y aquí, ¿no? Donde se puede ver, pues se ve el aumento de la red de cuidado, se ve mayores necesidades cubiertas, se disminuye la ansiedad, depresión, se mejora la calidad de vida y el bienestar, ¿no? Y se disminuye la sobrecarga de los cuidadores, ¿no? O sea, los beneficios son múltiples, ¿no? Ese incremento de las redes, esa mayor cobertura, esa mejor calidad de vida, disminución de soledad, mejora de la satisfacción, que al final todo eso pues confluye incluso en una reestructuración y en una disminución de costes al final de la vida y de incluso de poder atender a la persona en su lugar preferente en los cuidados, que es ese domicilio, ¿no? Por lo tanto, ya como conclusiones a la sesión de hoy, ¿no? Los cuidados paliativos y la salud pública, pues ya sí es un imperativo en la sociedad, porque amplía el alcance y la efectividad, ¿no? de esos cuidados paliativos, involucra a las comunidades, permite, ¿no? abordar esa gran gama de necesidades de la persona y poder hacerlo de la forma más exhaustiva, ayuda a crear conciencia sobre los cuidados, la muerte y el duelo. El apoyo social beneficia las experiencias de cuidado y eso permanece para siempre y responde, ¿no? a esa necesidad crucial de poder conseguir así esa equidad en la atención, ¿no? La comunidad está claro que ha venido a complementar esa atención a las personas con enfermedad avanzada a final de vida y nunca lo olvidéis, ¿no? Se trata de cambiar la mirada, de estar siempre presente en cada persona, en cada momento y en cada necesidad. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y a partir de ahora ya si tenéis algunas preguntas o comentarios que queráis compartir, pues por aquí estoy disponible. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido súper interesante. Hay que dar un montón de temas para pensar y para pensar cómo hacemos, ¿no? Para tener cada vez más esa implicación de la comunidad en el cuidado de nuestras personas al final de la vida. Bueno, abrimos micros. Venga, ¿quién quiere A mí me gustaría participar? hacer una pregunta, Silvia. A ver, cuando tú tienes una persona que está en cuidados paliativos, pero su cuidadora principal eh, es como muy celosa de su cuidado, ¿no? No deja llegar a la persona enferma. ¿Qué podemos hacer los demás que queremos ayudar, pero no te lo permite ni poder ver siquiera, ¿no? Eh,
¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos los que estamos fuera? ¿Cómo llegamos a esa persona? Esa persona a lo mejor ya no usa el móvil, ya no se ha desconectado, ¿no? de las personas de fuera y la comunicación es a través de su persona cuidadora, pero esa persona cuidadora, con tal de protegerlo, lo aísla del resto. El resto que hacemos, cómo podemos llegar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona y a esa persona cuidadora, ¿no? Que además está, pues claro, sobrecargada porque ha cargado con todo su cuidado ella sola, ¿no? Sí. A ver, hay una manera también muy bonita, ¿no? De identificar desde dónde está viviendo esa persona que cuida esa necesidad o ese sentimiento, ¿no? Hay muchos tipos de cuidadores, ¿no? En el libro de Joan Halifax, que se llama Estar con los que mueren, ella habla de muchos tipos de cuidadores. Está el cuidador experto, el cuidador mártir, el cuidador más profesional, el cuidador, digamos, el que tiene una fortaleza, ¿no? Y claro, hay personas, ¿no? Pues que necesitan estar ahí en esa situación porque creen que desde ahí es desde donde pueden ayudar, ¿no? Lo primero sería identificar desde dónde, ¿no? Está esa persona y qué le está pasando, porque nosotros hemos tenido experiencias de gente que dice, no hay nadie que cuide mejor que yo y no voy a dejar a nadie más que cuide, ¿no? Hay que tratar de llevar a esa persona, evidentemente, a poder o que podáis tener alrededor esas otras redes, ¿no? Que está siendo partícipe o que está viendo la situación, que pueda ver que en algún momento puede existir una ayuda, ¿no? No hay que ir, yo siempre digo que no vayamos de manera intrusiva de trae para acá que ya lo hago yo, deja tú de hacerlo, no. Mi rol como cuidador es mi rol como cuidador y es sagrado en ese momento. Incluso puede cambiar. Yo hoy puedo ser una cuidadora muy centrada y en algún momento despegarme de esos cuidados y alejarme, ¿no? Y ahí es donde la familia y la red tiene que estar muy presente, ¿no? Tratar de afrontar desde ahí en qué te podemos ayudar, ¿no? Y que de alguna manera vea que sí hay un poquito de ayuda alrededor, ¿no? No hay siempre pienso que no hay instrucciones de cómo cuidar, sino que la mejor instrucción es estar presente, ¿no? O sea, que esa persona sienta que vosotros estáis ahí para que en cualquier momento de debilidad podáis ayudar. Nosotros hemos tenido situaciones de sobrecargas elevadísimas, enormes, y no nos se dejaban ayudar, ¿no? Y personas que incluso también estando en situaciones de soledad, con un solo cuidador y de tener una promotora comunitaria que decía, vamos a ver, ¿tú quieres que yo hable con tu nieto, con tu sobrino? Porque habíamos indagado en cuál era toda esa red y te decían que no, y te decían que no. Y ahí es donde uno dice, está la necesidad y está la preferencia. Y claro, entras en un debate ahí un poco que dices, ¿qué hago? Porque la necesidad está presente, pero la preferencia de esa persona es estar en soledad. Lo que no sabemos o lo que esa persona no sabe es que esa preferencia está mermando su calidad de vida, está provocando reingresos, está provocando mucho sufrimiento a su alrededor. Y evidentemente son situaciones muy difíciles, claro que sí, son situaciones muy complicadas. Mm. Mm. Bueno, pues estaremos presentes por Mm. si quiere abrirse. Sí, totalmente es algo que ya digo, ¿no? O sea, tratar también de hablar o de que pueda pedir ayuda de alguna manera, de ver en qué te podemos ayudar, ¿no? Siempre desde el otro lado de en qué te podemos ayudar, nosotros nos sentimos de esta manera, nos gustaría ayudar, cómo podemos hacerlo, sabemos que tú estás en esta parte de los cuidados, nosotros podemos hacer algunos otros, invitarla también a tener esos espacios también para ella, ¿no? O para Mm, él, ¿no? Y bueno, pues de mm, alguna manera, poco a poco, pero muchas veces uno se sienta como me están diciendo de todo y parece que me están tratando de encorsetar en cuál es la mejor manera de cuidar según un protocolo específico de el A, B y el C de cómo tienen que ser los cuidados. Yo en eso soy muy libre. O sea, yo siempre digo, el cuidado es de cada uno, la enfermedad la de cada uno, la necesidad la de cada uno y la muerte la de cada uno. Muchas veces decimos, ¿qué es la buena muerte?
pues la de cada uno, porque habrá quien quiere fallecer en su hospital, hay quien quiere fallecer en domicilio, hay quien quiere fallecer solo, hay quien quiere fallecer rodeado. Entonces, claro, es difícil llegar hasta ahí. Al final tienes que pensar más en la necesidad del otro, casi que irte al concepto de la compasión, que ya también es bastante complicado irse a ese punto, ¿no? Pero es como tratar de decir, bueno, me voy a poner del lado de esta persona y voy a ver de qué manera puedo ayudarle en esa situación tan difícil que está, porque está aferrada o aferrado a unos cuidados que no es capaz de soltar de ninguna manera porque ahí habrá miedos, incertidumbres, sensaciones de soledad, sensación de fortaleza, habrá de todo, ¿no? Mm, Mm. efectivamente. Y que no se sienten solas o solos, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas con un grupo de cuidadoras que pues cuando empezábamos, estuvimos durante todo un año, haciendo una sesión de cuidados, acompañamiento a todos los aspectos físicos, emocionales, sociales, espirituales, de todo tipo. Y ellas no se conocían entre sí, son de diferentes lugares de España. Después de un año, al final lo que se ha construido ahí ha sido una red de amigas que comparten que su situación no es única y que no están solas, porque las decisiones más complicadas, más difíciles, al final las vivimos muy a solas. Entonces, tienen esa sensación de decir, no estamos solas. Yo también, y entre ellas también aprenden, ¿no? Invitarlas a sesiones de cuidadores o a sesiones formativas, bueno, pues para que también vea, ¿no? Que está siendo un privilegio lo que está haciendo, que no lo vea tampoco como un sufrimiento, sino que cada acto de cuidar trate de convertirlo en un acto de amor, ¿no? Y desde ahí, pues, cómo poder acompañarse, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Bueno, ¿Alguien no más sé si quiere, tenéis preguntas o... Sí, alguien quiere intervenir? También podéis escribir en el chat si queréis y los leo. Rafa, tú pusiste antes en el chat, también se puede concebir una sociedad sin cuidados. Hola, Hola, buenas. ¿nos quieres explicar? no, coincidía con que Silvia decía algo que no se pueden conseguir los cuidados paliativos ya sin la implicación de la comunidad y yo por hacer un ordenador a la grande, como se dice en el MUS, igual es que me pillas pesimista últimamente, pero se puede conseguir una sociedad sin cuidados. Entonces se puede conseguir todo, pero por desgracia sigue habiendo mucha falta de cuidados y no solamente paliativos, ¿no? Sí, o sea que, vamos, que lo quería traer un poco a unas realidades, ¿no? Es Que por hay, ¿no? discutir un En la poco, sociedad. por daros que hablar un poco, porque mm, a veces pasa Crear que polémica. sí. Bueno, la Sí, pregunta sería, vamos, yo creo que efectivamente la sociedad va de espalda a la muerte, a los cuidados, una sociedad cada vez más individualista, hedonista y es una sociedad complicada la que tenemos por delante, ¿no? Hoy no he traído aquí muchas fotos, pero a veces traigo muchas que nos relacionan con fotografías donde un robot entra al hospital para decirte que te vas a morir, o un robot, ¿no? Y una mujer que está abrazando a ese robot, a Zora, ¿no? Que es un robot, y esa mujer consigue aferrarse, ¿no? Y tener afecto a una máquina, ¿no? Hoy ya hablamos con máquinas, ¿no? Y además casi que nos dicen, no le den ni las gracias ni los buenos días a ChatGPT porque también eso va a consumir y al final dice, acabaremos siendo personas que ni damos las gracias ni los buenos días, ¿no? O sea, la sociedad va por ahí, la sociedad va por ahí. Yo lo sé, o sea, yo pienso también que muchas veces somos salmones, ¿no? Que van en contra de hacia dónde va esto, ¿no? Y lo comentaba al principio, ¿no? Precisamente creo que por eso estamos un gran grupo, ¿no? De personas tratando de reivindicar
que es que el 100% nos vamos a morir, ¿no? Que es algo que todavía parece que no ha llegado, ¿no? A la propia sociedad, ¿no? Y bueno, pues seguimos trabajando en ese desarrollo, ¿no? Yo no querría conocer una sociedad sin cuidado, Rafael. Yo ahí, vamos, no querría conocerlo. No creo que la conozcamos. No creo que, a lo mejor vamos encaminados a eso, ¿no? Pero si no nos cuidan, nos calientan, nos dan de comer, morimos. O sea, si estamos hablando de una sociedad sin cuidado, una sociedad que ya está ya muerta, porque el cuidado es que empieza desde cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, uff, Bueno, es una tensión continua, ¿no? No es algo que sea de sí, hoy o de esta sí, tarde, sino que es una tensión continua de las personas y de la sociedad en sí misma, ¿no? sí, Quizás estoy ahora totalmente. más filosófico últimamente, pero os recomiendo ¿Cómo, mucho leer cómo? que quizás que estoy más filosófico últimamente, que Sí, leo más sí. filosofía y más ensayo, pero creo que Bueno, todo hace eso falta, ¿eh? importa. De hecho, el premio Princesa de Asturias de este año lo recomiendo muchísimo. Tiene un libro que se llama La sociedad paliativa y ayuda a entender muchas cosas de las que en el día a día los que cuidan, los que cuidamos, los que trabajan en el final de vida se entienden, ¿no? Y lo explica bastante bien él. Ay, qué bonito, ah, pues lo leeré. Y además, mira, te agradezco, Rafael, o Rafa, porque dices, estoy más filosófico, ¿no? Pues es que yo creo que es lo que hace falta, que nos cuestionemos y que la gente se cuestione las cosas, porque tendríamos que volver otra vez a esos filósofos, ¿no? Que se cuestionaban y se paraban a pensar, porque es que hoy ya ni eso, ¿no? O sea, va todo tan rápido que el cuestionamiento ético de las cosas no existe ya, ¿no? Entonces, agradezco también que saques vamos a pararnos, ¿no? A hacer esa pausa, ¿no? Y vamos a pararnos también a ver de qué manera, hacia dónde vamos, ¿no? Mm. Pues lo leeré también. Y, bueno, gracias por la recomendación. La sociedad paliativa, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Los dos últimos premios Princesa de Asturias, que ha sido, bueno, el de centro nos ha concedido Bill Chuján y el año pasado Anuncio Ordine, tiene libros muy interesantes sobre esto que tú has estado comentando, ¿no? Anuncio Ordine sobre Los hombres no son islas, también muy interesante. Pues gracias. Gracias. Pues genial, mira qué bien que nos llevamos también recomendaciones de lecturas. Bueno, pues ¿alguien más quiere hacer alguna intervención? Ya hemos abusado mucho del tiempo de Silvia, Sí, nos yo hemos creo que pasado un ya, poquito. sí. Pues nada, lo dejamos aquí. Silvia, no sé si tú quieres decir algo para cerrar y si no nos Nada, un despedimos. verdadero placer. Por aquí estoy. He dejado también mi correo electrónico por si queréis profundizar algo más, hacer más preguntas que puedan surgir después y lo que necesitéis, pues por aquí estoy siempre. Así que muchas gracias por la invitación. Os seguiré también, ¿no? Por las sesiones virtuales que sigáis haciendo, que son muy interesantes, muy buenas. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. A ti. Muchísimas gracias a ti, Ahí, Silvia. A mí me ha Silvia. encantado la sesión y además la voy a volver a ver porque quiero volver a escuchar algunas de las reflexiones y volver como decías, a hacer esa invitación a pensar. Para mí la sesión ha sido en sí misma una invitación a pensar, ¿no? Y a hilar conceptos y una llamada a la acción, ¿no? Para ver cómo podemos hacer esa comunidad. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que os habéis conectado y nos vemos en la próxima. Muy bien, Chao. Muy un bien. abrazo. Muchas Gracias. gracias. Adiós.